cargo todavía como parte de mi paranoia. En mi maleta cargo la ley de comunicación del Ecuador y el reglamento, el decreto reglamentario, porque uno allí la puede estar violando la ley de comunicación cada 5 minutos. Cada vez que usted escriba una frase de un titular, cada vez que uno de sus periodistas haga un informe, cada vez que diga cualquier cosa sobre las cosas más sencillas o las más complejas, incurre en la posibilidad de violar la ley de comunicación. Yo le contaba a Germán esta mañana que cuando estábamos en la implementación, pues ya entró en vigencia, hice ejercicios con mi equipo de trabajo, me dediqué mucho al estudio de la ley y les ponía un ejemplo de una noticia, de una sola noticia, de una nota de televisión de 2 minutos y medio. Hicimos el ejercicio a la que le cabían 8 sanciones, tal como la hicimos, y no era que estuviera mal hecha, no era que le faltaran cosas, era que por posibilidades de la interpretación de la ley podría tener 8 sanciones, y 8 sanciones que son de tipo económico. Así como nosotros aquí tenemos que responder desde el punto de vista penal, desde el punto de vista civil, allá también, pero además hay que responder en lo económico. Y las sanciones establecidas castigan directamente la utilidad, la venta, la facturación de los medios de comunicación. Les voy a poner un ejemplo, que fue digamos que un aporte ecuatoriano al libreto de leyes de comunicación de otros países, fue el linchamiento mediático. El linchamiento mediático fue una figura aportada por una asambleísta que había sido involucrada en ¿se acuerdan de los cassettes de Raúl Reyes? Cuando se dio el golpe en Angostura y aparecieron que algunos políticos ecuatorianos tenían vínculos con las FARC. Esta asambleísta fue involucrada porque aparecía mencionada en las conversaciones y en los correos de Raúl Reyes, y se mencionó como auxiliadora o amiga por lo menos de las FARC. Ella consideró que en ese momento había sido víctima de linchamiento mediático y logró incorporar en la ley ese artículo. El linchamiento mediático dice fundamentalmente que cualquier información, y no lo voy a decir literalmente, que cualquier información que sea emitida de manera concertada y reiterada por un medio de comunicación o por varios, y que conduzca a afectar la imagen de una persona natural o jurídica, se puede considerar linchamiento mediático. El linchamiento mediático tiene una primera sanción, es una disculpa, pero la reincidencia, la siguiente, ya es una multa, que es el 10% de la facturación promedio del último trimestre del medio de comunicación. El tema ahí es que dice que cualquier información que afecte la imagen de una persona natural o jurídica, no importa si es verdad, no importa si lo que yo estoy demostrando es que hubo un acto de corrupción, que hubo un saqueo en una institución o que un funcionario cometió un acto de corrupción, no importa, basta con que salga más de una vez en el medio o basta con que otros medios lo repliquen y basta con que eso le afecte la imagen a esa persona, ya es considerada linchamiento, y si usted lo hace más de una vez, pues ya entra en reincidencia. Las multas aumentan exponencialmente. La primera multa es el 10%, la segunda multa es el doble de la primera y la tercera multa es el doble de la segunda. Haciendo cálculos también veíamos que 3 multas para un medio de comunicación, digamos de los más grandecitos y sólidos como en el que yo trabajaba, 3 multas podrían llegar a ser ya, la tercera multa ya podría llegar a ser $2 millones. Con eso ya se quiebra un medio de comunicación, o sea, ya desaparece. ¿Qué hace ese medio de comunicación? Cerrar o vender. O sea que el instrumento termina siendo utilizado también para silenciar, porque pues nadie o se expone a una multa o se queda callado, sabiendo además que es automático, que usted no tiene, que no basta con que usted diga la verdad, no es suficiente para eximirlo de la multa. Y así como eso hay cantidad de artículos.
la rectificación que puede ser, está contemplada de una manera tan amplia que puede llegar a casos insólitos. Yo una vez en la mañana dije, vamos a hacer un informe sobre aumento de precios porque había un problema de clima y estaban los precios de los alimentos aumentando. Entonces presentamos un cuadro de aumento de precios de los productos básicos en la plaza de mercado. Cometimos un gravísimo error, es que había un producto que se llamaba tomate riñón de invernadero, y la persona que hizo el gráfico, solo por ahorrar espacio, puso tomate riñón, que era el que había aumentado de precio. El Ministerio de Agricultura, en un formato que tienen de cartas de rectificación, que es el mismo que aplica el embajador de Ecuador aquí, me escribió una carta durísima diciendo que esto demostraba la incapacidad, la corrupción de la prensa, la falta de idoneidad, de no verificar, de no dar los datos completos, que por qué no habíamos puesto que era tomate riñón de invernadero, el que había aumentado de precio. O sea que, por no poner el segundo apellido a un tomate, que nos llegó una carta de rectificación por la cual tenemos que presentar disculpas. Pero así, desde lo más pequeño hasta lo más complejo. Y es un constante asedio vía la ley de comunicación. O sea que, pues lo que uno quiere alertar, lo que yo quiero alertar aquí y decirlo cuantas veces sea necesario es: tengamos muy en cuenta, si vamos a acudir por la vía de la reglamentación a el tema de la concentración, de la desconcentración en los medios de comunicación y de los abusos en los medios de comunicación, que no nos copiemos de modelos que han sido tan tergiversados y tan erróneamente aplicados en los países vecinos, que cuando se habla de ley de comunicación, y cuando se hablaba de ley de comunicación, de pronto en Ecuador la gente aplaudía, sí, para frenar los abusos, claro, para que no sean los mismos ricos. Eso era lo que vendía el discurso oficial que se vendía y el discurso que compró mucha gente. Pero cuando se empiezan a dar cuenta, como se están dando cuenta ahora en este momento, que han perdido a sus medios, que ya no va a haber ante nadie cómo denunciar, no va a haber ante quién denunciar un acto de corrupción, que la corrupción quedó blindada completamente y que la prensa crítica quedó silenciada, ahí ya va a ser muy tarde. De manera que en esa discusión, y bueno que se abra ese espacio, tengamos muy en cuenta, si vamos a acudir por la vía de la reglamentación, los alcances que puede tener una ley de comunicación. Muchas gracias. Bueno, como ven, el testimonio de un periodista que trabajó en Ecuador, yo creo que quiero resaltar 2 o 3 cosas de lo que dijo Darío Fernando. Uno, que es el ejemplo de Ángel González, que me parece que es interesante, y es que todas las leyes de medios le ponen mucho cuidado a la información, pero se deja de lado el entretenimiento y la ficción, y resulta que eso pareciera que no tuviera ninguna incidencia, que todo el mundo pasara por la información, y los ciudadanos cada vez estamos más desconectados de la información y más conectados a la ficción y el entretenimiento. Entonces no es una cosa de un solo sitio, y este señor Ángel González es dueño de todos los medios de Miami. En Guatemala es dueño de todos los canales, o sea, que es una de esas. Lo otro que me parece que es interesante mirar acá es la ley ecuatoriana. Lo que tiene absolutamente no comparable por nadie es que tenga control de contenido vía 3 mecanismos. Mecanismo de linchamiento mediático, que lo explicó Darío Fernando, mecanismo de rectificación, por lo cual te pueden judicializar, no solamente te pueden meter preso y además te pueden poner multa, sino que tiene también censura previa, en el sentido que te pueden hacer un juicio por no haber informado de algo que se considera de interés público. O sea, que son 3 niveles totalmente distintos de ese caso. Y el caso del linchamiento mediático, por ejemplo, para que entiendan así claramente, por ejemplo, un tipo como Pretel podría haber invocado eso y estaría preso toda una cantidad de periodistas por haber insinuado que el señor es corrupto y que había hecho una práctica de eso. Porque hasta que no sea juzgado no se puede decir que eres un corrupto, aunque estén todas las pruebas demostradas. Entonces en Colombia estarían muchos periodistas presos por eso, y lo mismo en Argentina. La Nata estaría preso muchísima gente, porque no hay esa posibilidad de sentir que es propio de la libertad de expresión. Lo que Darío Fernando llama la atención es, ojo, hay que preservar la integridad de la libertad de expresión. Para terminar este panel, y no se preocupen,
porque van a decir, ya que ahora hacemos las preguntas, de pronto no va a haber tiempo para preguntas, porque vamos a salir a las 12:30 en punto, por una razón pedagógica y propagandística, porque todos ellos van a estar en los paneles de la tarde, entonces en la panel de la tarde van a poder hacer las preguntas y no alcanzamos. Está con nosotros Carlos Ramos, él es invitado de México, él viene de la Universidad Autónoma de Colombia. ¿Autónoma de Colombia? Ahí usted era del Caribe, yo porque puse aquí que es eso de Colombia. Ay, yo me puse así, a Universidad Autónoma, y una vez lo situé en el Caribe, en México, ahí disculpe. Entonces, y es congresista y nos va a dar la versión desde adentro, hagamos versión desde un experto internacional, desde una mirada de afuera académica, de políticas culturales, desde una mirada dentro del periodismo, y ahora la mirada desde adentro, desde la posibilidad que tiene de adentro del Congreso. Muchas gracias, Omar. Yo quiero hacer dos aclaraciones. Primero, que estuve mirando los toros desde la barrera desde que comenzó esta jornada, y pues ahora me toca en el ruedo, pero como toro, no como torero. Y lo segundo es que yo soy el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Autónoma del Caribe, pero allí está el programa de comunicación social y el programa de producción y radio y televisión. Pero además fui congresista. Yo soy el vicepresidente nacional del Colegio Nacional de Periodistas y con mucho orgullo también miembro de FECOLPER. Pero fui congresista en el año del periodo 1998-2002. Precisamente soy el autor de la iniciativa fracasada, y voy a explicar ahorita por qué fracasada, de la ley que legitima el ejercicio del periodismo en Colombia. Voy a decir por qué fracasada. Y entonces voy a orientar la charla con dos variables. La primera, desde el punto de vista legal, todo ese procedimiento y cuáles son las propuestas nuevas. Y la segunda, desde el punto de vista del ejercicio del periodismo. Porque indiscutiblemente, con la importancia de este conversatorio en el día de hoy aquí, indiscutiblemente nosotros tenemos que mirar a dónde poner el dedo en la llaga. Nosotros podemos tirarnos todo el tiempo, como decía Germán muy bien, que se puso viejo, yo también voy en ese camino, de discutir eternamente la problemática de las comunicaciones y el periodismo en Colombia. Y nos volveremos viejos y veremos a nuestros nietos, también periodistas, discutiendo exactamente los mismos temas. Exactamente los mismos temas. Mientras, y lo digo a boca abierta, no cambie el modelo económico y político de este país. Ahí hay que poner el dedo en la llaga. Lo demás son pañitos de aguas tibias. Me gustó la conversación, el conversatorio de Guillermo, porque terminó precisamente en esta orientación. Y Guillermo nos explicaba la experiencia de Argentina, pero también esos cambios de Argentina se dieron cuando cambió su modelo político y económico, no antes. Porque es que mientras estos países dependientes, estos países de América Latina dependientes, estemos sometidos a unos principios de los intereses de los países hegemónicos, todas las discusiones políticas, todas las discusiones legales que se hagan en Colombia, así lo denuncié en el Congreso de la República, primero se discuten en la Casa Blanca. Primero se discuten en la Casa Blanca. Todas las reformas de Colombia se discuten primero en la Casa Blanca. Recuerdo que en mi exposición en el Congreso de la República puse allí un sombrero volteado y arriba el sombrero del tío Sam machacando el sombrero volteado. Porque es que si nosotros vamos a hablar de distribución del presupuesto nacional, por decir apenas un ejemplo, primero, quienes tienen la mayoría en el Congreso de la República, que son los mismos, no importan los nombres, pero son los mismos, o la misma familia o de la misma línea política, pero son los mismos. Primero, permiten que el Ejecutivo Nacional haga esa revisión con el Fondo Monetario Internacional, porque hay que garantizar primero el servicio de la deuda. Entonces todas las inversiones que se hagan en Colombia, sociales,
Se reducen porque primero hay que garantizar el servicio de la deuda. Y por poner un ejemplo práctico, al Fondo Monetario no le interesa, ni al Tesoro de los Estados Unidos le interesa cuáles son las reformas que se dan en Colombia sociales, sino dónde está la fuente de financiación del servicio de la deuda. Y dice, bueno, a mí me ignoran, por ejemplo, las regalías del oro, y lo que sobre repártanselo ustedes allá y discútanlo en el Congreso con la izquierda, con el centro, con la derecha, discútanlo allá. Pero ya a mí me tienen garantizado con una mayoría en el Congreso de la República, de unidad nacional diríamos nosotros, me tienen garantizado ese 33% que es el que me interesa a mí. El otro 66%, pues miren a ver si allí cogen una partida para la guerra o reducen la guerra y aumentan la inversión social. Entonces esa es una discusión que tiene que hacer el Congreso de la República de Colombia, pero ya la parte nuestra está garantizada con una mayoría proclive a un ejecutivo que tiene conformada una decisión y que vienen a imponerse en el Congreso de la República. Le queda al otro sector minoritario es simplemente tirar el discurso y a pupitrazo pues se imponen las decisiones. Entonces aquí pasa lo mismo, lo que estamos discutiendo hoy es lo mismo. Mientras no cambie el modelo económico del país, aquí, de acuerdo a la Constitución Nacional, va a haber libertad de empresa. No hay una ley, porque tiene que haber reforma constitucional o una nueva constitución para acabar con el hecho de la libertad de empresa. Eso es un hecho constitucional y todos sabemos el tema de la pirámide de Kelsen. No vamos a tocar el tema de la propiedad. Eso es intocable para quienes defienden este modelo económico. Es decir, no va a haber una ley a iniciativa de nosotros de decir, no, hay que democratizar la propiedad de las comunicaciones en Colombia. Pero ¿cómo la vamos a democratizar por una ley? Si allá arriba la Constitución dice de que hay libertad de empresa, que hay una ley antimonopolio totalmente débil, mejor dicho, inexistente, porque todos sabemos lo que existe, lo que se hace aquí con las fachadas. Todos sabemos cómo se maneja ese tema para hacerle el esguince al tema de la ley antimonopolio. Si no se reforma la Constitución Nacional, en el caso de la libertad de empresa, que hay que limitarla para poder democratizarla, y si no se baja ese artículo constitucional a marcos estatutarios ilegales, nosotros estaremos toda la vida y nuestros nietos discutiendo el tema de la defensa de las comunicaciones en Colombia y la democratización de las comunicaciones. Seguiremos en la misma. Y si no se hace una reforma sobre los derechos fundamentales que bajen a la defensa real de los derechos humanos, seguiremos eternamente en la misma discusión. Seguiremos en la misma discusión. Porque es que el soporte constitucional, cuando se procede con el operador ejecutivo, se violan todas las normas. Entonces hay que apuntar, poner el dedo en la llaga en la Constitución. Me iba a equivocar a propósito, en la Constituyente. Porque ya nos pasó una vez y en esta oportunidad no hubo la forma, en los dos gobiernos que precedieron a los de Juan Manuel Santos, ni siquiera hubo la intención de presentar ninguna reforma de ley que tuviese que ver con el sistema de las comunicaciones, que creo que aquí también pusieron el tema muy importante. Aquí no hay que hablar ni de ley de prensa, ni de ley de periodistas, ni de ley de radio, ni de ley de radio comercial, de radio comunitaria, de radio de interés público, ni de ley del servicio digital, sino del sistema de las comunicaciones, porque esa articulación es la que nos divide a nosotros. Y entonces no hay un sistema. Colombia no tiene sistema. Sistema de comunicación no existe en Colombia ni con esta distribución de poderes que existe, con una hegemonía de una clase social dominante. Va a haber una articulación del sistema de comunicación en Colombia. No se va a dar. Entonces, el tema es el de procurar hacer realmente las reformas hacia arriba que se tengan que hacer. Nosotros hicimos una propuesta en
en 1999, fíjense, en el 99, cuando la Corte Constitucional tumbó la ley de prensa de la ley 75, la ley 51 del 75, que fue del periodo de López Michelsen, la tumbó la Corte Constitucional por una razón muy lógica. La nueva Constitución hablaba de la libertad de empresa, y aquella ley hablaba de unas prerrogativas y unas garantías del periodismo en el ejercicio de la profesión, principalmente en cuanto a protección social, y eso se pierde con la nueva Constitución, a pesar del Estado Social de Derecho. Y lo segundo es que aquella estaba soportada en un artículo constitucional diferente a la ley del periodismo en esos tiempos, entonces había que tumbarla, con mucha razón, y lo hizo Carlos Gaviria, constitucionalista, tumbó la norma, la tumbó. Hubo enseguida que presentar la norma reemplazante, inmediatamente presentar la norma reemplazante. Y la norma se originaba en el artículo 20 de la Constitución, que es artículo de derecho fundamental, es decir, norma estatutaria, pero también el artículo 73 de la Constitución Nacional, que habla de la protección del ejercicio del periodismo. Es una combinación de las dos, daba a reglamentar nuevamente el ejercicio del periodismo en Colombia, profesionalizarlo. Pero dentro de esa profesionalización, miren lo que iba. Lo único que garantizó el Congreso de la República, aprobado en sus mayorías, lo único que aceptó Asomedios, lo único que aceptó Colprensa, lo único que aceptó la Corte Constitucional de esos tiempos, era otra corte, era profesionalizar el ejercicio del periodismo, pero se voló todos estos elementos. El sigilo profesional como régimen especial para periodistas, se lo voló, es decir, lo cercenó. Estaba en la iniciativa, la iniciativa la presenté en 1999, estaba allí consignada, fue cercenada, porque elegantemente se dice que está en el Código Penal, es decir, todos en el mismo saco, todos en el mismo saco. El acceso a la fuente, también porque está en la ley 142, o sea, como régimen especial para periodistas, no se metió, se cercenó, porque está en el régimen comercial y en otras fuentes legales, y no tenía por qué estar específicamente en una ley de periodistas, según esas características en que fue cercenada cuando nosotros estábamos solicitando un régimen especial estatutario. La cláusula de conciencia, o sea, la ética periodística, se delegó a cada gremio periodístico 10 gremios, 10 códigos diferentes, no un código único. El tema de la colegiatura todavía lo estamos discutiendo, todavía se está discutiendo, si nos integramos todos o cada uno marcha por su lado. Sí. Y el de la protección social del periodista. Significa entonces que si nos cercenaron todos esos elementos, tenemos que iniciar una nueva lucha. Tenemos que iniciar una nueva lucha. Todos, gremios, periodistas, académicos, apuntando a dos cosas. Apuntando a una reforma en el articulado constitucional sobre la propiedad, ese tema de libertad de propiedad hay que revisarlo. Y lo segundo es de profundizar los derechos fundamentales, bajándolo a derechos humanos y principalmente, no solamente a la libertad de expresión, sino a la posibilidad de la participación de la audiencia en los medios de comunicación, que es donde debe estar. Un punto importante en toda esta discusión que tenemos que casar para el caso del posconflicto. Sintetizo toda mi intervención en decir que lo que debe venir en los acuerdos de La Habana debe ser una Asamblea Nacional Constituyente para discutir de plano lo que pasa con el sistema de comunicación de Colombia, no lo que pasa ni con los periodistas, ni con la radio, ni con la televisión, con el sistema de comunicación del país. Muchas gracias. Gracias, Carlos, y me dijeron que te dé tiempo para preguntas, entonces que no sea tan autoritario en la gestión de la palabra.
Carlos pone el otro tema que digamos que es importante ponerlo en diálogo, y es el papel del periodismo, porque también tiene que comenzar a pensarse dentro de todo esto. Cuando hablamos de leyes de medios, cuando hablamos de medios, de concentración de medios, hay un sujeto que es el que hace los medios, que es el periodista o el realizador, y ese nadie le pone cuidado. Es como si fuera un sujeto que no tiene que ser tenido en cuenta sus condiciones laborales, sus condiciones sociales, sus condiciones de libertad de ejercicio de la profesión. Me parece que es importante, y casi en todas estas leyes, positivas y negativas, el que sale perdiendo es el periodista. O sea, el periodismo es el que no, pareciera que no tuviera voz propia en ese tipo de cosas, y creo que es interesante este punto de vista como para mirar. Entonces tenemos 15 minutos para preguntas. Si alguien quiere preguntar, vamos a dar la posibilidad, vamos a hacer rondas de 3 preguntas, y trato de ser, yo sé que hay reflexiones, pero como les digo, en las paneles de la tarde lo que va a ser buenísimo, a las 12:45 les vamos a dar almuerzo a todos los que estén inscritos, o sea que tranquilos, por ir a comer afuera no se preocupen, aquí les vamos a dar almuerzo, y después de eso, a la 1:30 tenemos paneles. En un panel va a estar Guillermo, en otro va a estar Germán, en otro va a estar Darío Fernando, en otro va a estar Carlos. O sea que el diálogo va a seguir. Esto en la mañana trataba de poner los temas sobre la mesa, y en la tarde vamos a tener más posibilidad de diálogos respecto a legislación y concentración de medios. Entonces, quien tenga el micrófono, aquí hay 1, 2, 3 aquí, y después voy atrás para 4, 5 y se acabamos ahí. Listo. Entonces hagamos de a 3 preguntas seguidas y después ponemos. Listo. Gracias. Esta pregunta es para Germán. Él habla acerca de esos nuevos como monopolios que ya son transnacionales de contenidos. Mencionó Facebook, Twitter.